Hola, hola, hoy vamos a hacer pequeños en la maquinita de KitchenAid. Esta receta también la puedes hacer a mano sin ningún problema. Por supuesto, iniciamos con la harina de trigo. La masa de los pequeños es una masa de trigo común y corriente. Esta masa que yo les comparto aquí es un poquito enriquecida. Tiene harina de trigo, un poquito de azúcar, sal, mantequilla y huevo. Y un ingrediente que no esperaba yo cuando hice esta receta, que me gustó mucho, es que es una pizca de levadura. ¿Ok? La pizca de levadura de verdad es lo que hace que los pequeños sean como más hinchaditos. Puedes utilizar otros agentes leudantes como bicarbonato o polvo de hornear, pero a mí me gusta más la versión con levadura. ¿Okay? Entonces aquí yo utilicé 600 gramos de harina, utilicé como 2/4 de taza, media taza de azúcar. También utilicé 2 huevos y agregué agua y sal, una pizca de sal, algo así como menos de una cucharadita, y levadura. Ahí lo que en esta parte yo les he hecho la levadura y es un suspirito de levadura. Es como que lo que se le sobra a alguien que se le puede caer entre las manos, eso es lo que lleva de levadura, un poquitito nada más, porque nosotros queremos que bote un poquitito de dióxido de carbono, que se contenga dentro de la masa, pero que tenga ese sabor que aporta la levadura. Aquí en esta parte yo les agrego huevos, 2 huevitos agregué. Cuando nosotros estamos cascando los huevos siempre tenemos que estar pendientes de cascarlos aparte, porque no vaya a ser que se vaya un huevito que esté malo. Para batir en la batidora nosotros utilizamos este elemento de gancho. Aquí en mi pueblo le decimos rabo de cochino. Y las masas de trigo, las masas pesadas, cuando las utilizas por lo menos en una KitchenAid o en estas batidoras asistentes de cocina, lo utilizas en la velocidad número 1. Puedes subirlo a la velocidad 2 cuando la masa esté como completa y quieras, agilizar un poquito el amasado, pero normalmente se utilizan las velocidades 1 y 2 porque si no puedes dañar la máquina. ¿Okay? Otro ingrediente también importante que lleva, que creo que lo voy a echar ahorita, es margarina. Puedes usar mantequilla si eres exquisito, pero con margarina también la puedes utilizar. En este punto, como yo estoy utilizando la máquina y estoy viendo que no se está integrando toda la mezcla, o sea, toda la harina a la parte húmeda que había agregado, pues yo ayudo con el gancho, porque de verdad que ahí son 600 gramos de harina. Es bastante para la máquina. Bueno, de hecho no es bastante, es la medida precisa, pero no estaba apurándolo. Entonces yo bajo el gancho, termino de envolver a mano y continuamos. Eso sucede con todas las máquinas que estamos utilizando. Siempre tenemos que echarle una ayudadita. ¿Ok? Y bate, que bate, chichico y lote. Bueno, como les venía diciendo, a mí me gusta mucho esta masa de pequeño porque tiene un toquecito dulce, está enriquecido. Yo lo completé con agua porque como lo estoy haciendo con harina de trigo panadera, absorbe muy bien el agua. Puedes utilizar harina de trigo de repostería, pero eso queda muy blando, así que yo te recomiendo utilizar harina panadera.
Bueno, ahí como te indico, cuando la masa ya tiene, se está empezando como a compactar todo, le incorporas la margarina. La margarina la puedes incorporar en cualquier punto, de hecho, incluso la puedes agregar al inicio porque es una masa comercial, no necesita tanto cuidado del orden de los factores, porque es una masa muy comercial. A mí me gusta agregarlo siempre al final porque ya se ha formado un poquito más de gluten durante el amasado, poquito, y le incorporamos la mantequilla. Ve que se suelta un poquito la masa y la masa se empieza a integrar un poquito más. En este punto, cuando yo utilizo la batidora está en velocidad 2 para que se integre bien la mantequilla a la masa. En este punto ya la masa lleva como 2 minutos de batido, ¿ok? Entonces aquí lo apuramos el videito para efectos de la grabación, pero la masa aquí ya lleva más de 2 minutos, casi 3, batiendo para que incorpore todos los ingredientes. Ve que se empieza a despegar alrededor del bowl, de la taza de la máquina, y la bajamos. Ve que la corté el video y completé el amasado en el mesón. Este amasado en el mesón no lleva harina de trigo adicional, no es necesaria, y la hago más que todo porque estoy viendo que cuando utilizo la máquina para amasar, ella integra los ingredientes, hace la parte como pesada, y bueno, particularmente yo no me quería llenar las manos de harina tanto, de masa, pero es necesario este amasado, sobre todo para suavizar un poquito la masa, porque nosotros cuando estamos haciendo esta masa de trigo nos enfocamos mucho en hacer una buena red de gluten, ¿sabes? Y entonces nosotros al amasar se integran estas proteínas y se elabora una buena red de gluten que va a darle bastante elasticidad a la masa. Y entonces vamos a amasar con las manos. Si sientes que está muy pegajoso, le puedes echar un poquitito de harina, pero si la puedes dejar a reposar. Ok, el reposo de esta masa es de al menos 2 horas. Yo estaba apurada y quería hacer pequeñitos para la cena, lo dejé nada más media hora. Pero lo normal y lo recomendable es que la pongas a reposar 2 horas o de un día para otro en la nevera. Bueno, y esto también, parte importante, el queso de los tequeños. Los tequeños los vas a cortar en barritas del tamaño que tú quieras, pero normalmente la cantidad de queso que utilizas es la misma cantidad que resulta de la harina. Si utilizas medio kilo de harina, deberías utilizar medio kilo de queso. Más o menos ese es el estimado cuando estás haciendo tus pequeñitos, cuando estás preparando o calculando cuánto queso vas a utilizar. Esa es la medida que yo utilizo. Por ejemplo, en este caso yo utilicé poco más de, casi medio kilo, entonces yo tenía más de medio kilo y lo piqué todo y después me sobró. Y si lo picamos en bastoncitos, los bastoncitos pueden ser de 1 por 1 por grueso, o sea, de 1 centímetro, para que tenga una con textura. Tienes que utilizar un queso que sea firme y que no se derrita mucho
cuando lo estés friendo. ¿Okay? A pesar de que sí es rico que el queso se estire y tal, pero por lo menos no te recomendaría usar un queso muy húmedo, por lo menos como un mozzarella, no me gustaría. Es necesario que tengamos un queso más duro. O si es un mozzarella seco. Pero queso blanco duro. Bueno, aquí nosotros utilizamos queso llanero, que no sé en otras partes del mundo cómo que queso pueden conseguir. Ya ahora sí empezamos a preparar el mesón para el espacio de trabajo. Normalmente a mí me gusta que el mesón sea lo más firme posible porque van a estirar. Así que busques una buena mesa. Aquí traes mi masa apurada, pues yo de verdad no la dejé las 2 horas que corresponden. Si la dejan 2 horas de echarse un poquito más, eso sí es importantísimo el reposo, mínimo media hora, para que la masa pueda estirarse. Aquí les digo que ese es el tip número 1 y es que en el mesón nosotros vamos a estirar con manteca vegetal, le aplicamos sobre el mesón para estirar la masa. A mí no me gusta usar harina de trigo para estirar sobre el mesón porque hace que la masa se devuelva. Y cuando nosotros utilizamos manteca y estiramos la masa sobre la manteca, la masa se pega sobre el mesón y se mantiene la forma que le estamos dando y se estira sobre todo el mesón. ¿Okay? Y de hecho, al contrario de la creencia popular, eso no se va a pegar, eso va a ayudar a que se despegue la masa cuando la estamos estirando. Ustedes utilizar un rodillo o un tubo de PVC para extender. Ven cómo se empieza a mover la masa, pero se va a extender. Mira, y ahí es donde puedes dar cuenta de que yo levanto la masa, no necesito añadir harina de trigo adicional. Y lo que sí les recomiendo es que le dejen más tiempo la masa estirando para que estire completo. Y si ustedes sienten que su masa está rebelde, yo digo que la masa está rebelde porque se devuelve muchísimo, es que la dejen reposar. La tampan con papel film o con una bolsa o con un paño y la dejen reposar 20 minutos o 10 minutos o menos para que la masa se relaje y pueda estirarse. El grosor de la masa debe ser de menos de medio centímetro, cuando mucho medio centímetro de grueso. Y no es que vamos a andar midiéndolo con una regla, eso se ve. Y también va a depender muchísimo del tamaño de los pequeños y del grosor de la pieza de queso que vas a utilizar. Porque si vas a utilizar piezas de queso grandes como las que yo utilicé en este ejemplo, vamos a dejar la masa un poquito más gruesa. Entonces, después que tenemos nuestra masa extendida, procedemos a picar. Hay 2 formas. La más común es esta, picar una tirita, y vamos a tomar el queso desde una punta hasta la otra. Ve que es una pieza de queso grande y empezamos a enrollarlo como se ve allí en el video. Cuando estamos enrollando la pieza de queso con la masa, tenemos que extender o templar un poquito la masa con la que estamos enrollando. Picamos el excedente y terminamos de apretar un poquito más. Otra forma es agarrar y enrollar nuestra masa y de ahí vamos a cortar piecitas. ¿Ve? Esa está un poquito gruesa, pero es mucho más. Las piezas de queso son muy grandes. Mira, picas de 1,5 centímetros la masa y vuelves otra vez a enrollar tu pequeño. Recuerda, cuando estés enrollando, estirando un poquito la masa en la medida que vas bajando.
particularmente no sé si hay otra forma en la que tú puedas, no sé, enrollar tequeños de forma industrial, no lo sé, pero esta es la manera en que yo enrollo mis tequeños. Con estas piecitas que quedan ahí alrededor no pasa nada. Tú vuelves a juntarlas y las amasas, las dejas reposar y haces otro pequeñito. Y ve que la masa cuando la enrollas no se pega, se despega sin problema. Otra cosita que es un tip muy importante, el tip número 2, es que utilicen un cuchillo pastelero o un cuchillo aserrado, porque los primeros 2 cortes lo hice con un cuchillo liso, que era el que estaba usando para el queso, pero con un cuchillo aserrado o con de este estilo, tú vas cortando y vas troceando la masa y no se te va hundiendo la masa ni se te va a pegar. Así que si tienes un cuchillo aserrado es bastante bueno para picar. Yo lo recomiendo para picar las tortas. Y vamos a repetir el procedimiento. Picamos las tiritas de alrededor de 1 centímetro. Tenemos nuestras piecitas de queso y empezamos a armar uno a uno. Se pueden dar cuenta de que a pesar de que no he echado ni 1 gramo más de de harina de trigo, todo se ha preparado con la harina de trigo que se utilizó en la receta, y en el mesón utilizamos la manteca y no hemos utilizado harina de trigo adicional. Yo me cuido mucho de usar harina de trigo adicional porque si no las masas se pueden resecar y se pueden resquebrajar y nos queda un resultado duro. Así que es importante respetar y cuidar la cantidad de harina de trigo que te dice la receta. ¿Okay? Y todo esto la masa está fluyendo muy bien, a pesar de que la tenemos enrollada y que está sobre el mesón, porque le agregamos manteca al mesón.
En este punto se pueden dar cuenta de que esta es una actividad que podemos hacer con nuestros hijos, es una actividad que podemos hacer acompañados, una actividad que podemos hacer en conjunto. Así que eso es parte de lo bonito de cocinar en casa, de tomarnos la molestia de hacer nuestros propios pequeñitos, porque están las otras manitos allí que son las de mi hija, que ella también quería armar tequeños. Ella me ha visto armar tequeños un montón de veces, pero yo tenía mucho tiempo que no cocinaba. Entonces, como ella es una niña grandecita, decidió que ella quería también aprender a armar los tequeños. Ya en este punto ya yo armé todos los pequeños que tenía disponibles, toda la masa que tenía disponible en el momento. Como les comenté temprano, piqué mucho de queso. Entonces en este punto ya yo utilizo harina de trigo, pero es solamente para empaquetar. Lástima que no cuadre bien no hice bien el encuadre, pero yo echo harina de trigo en el mesón y hago ese movimiento que se ve allí, de cubrir todo el pequeño con harina de trigo, es para meterlos en un envase y entonces así puedo conservarlo por lo menos de un día para otro, o conservarlo por varios días en la nevera y que no se pegue un pequeño al lado del otro. Por eso es que hago esto en este punto. Ya a este punto no nos afecta tanto porque es la parte final de la preparación, no estamos agregando más harina de trigo para la masa, y no se nos va a resquebrajar porque esto va a la nevera, entonces va a absorber la humedad ¿cómo se llama? De la nevera. Y también por lo menos en el ambiente en donde yo vivo hay un ambiente muy húmedo. Cuando hace lluvia es mucho más húmedo todavía, así que a veces toca colocarle un poquito más de harina de trigo, especialmente cuando voy a empaquetar, porque yo hice este día estoy preparando pequeños para cenar y pequeños para guardarlos para el día siguiente y cocinarlos en el desayuno. Los pequeños tú los puedes tener en nevera, así tal cual, sin conservantes ni nada, por unos 3-4 días bien cuidaditos, bien empaquetados en la nevera, y puedes conservarlo
a 15 días, por lo menos, porque en mi casa no dura mucho más que eso, realmente. Un pequeño que dure una semana en mi casa, eso es mentira. Es porque se nos olvidó que está, pero nunca se nos olvida, porque los pequeños son los preferidos de la casa. A todos nos encantan los pequeños. Bueno, aquí pasa de golpe a freír. ¿Okay? Normalmente para esto también lo pueden hacer en el horno. Obviamente si queda en el horno queda un poquito más seco. Eso ya queda ustedes, o en el air fryer queda como un pancito. Un pancito relleno de queso muy sabroso, porque esta masa es bastante rica porque tiene azúcar, tiene mantequilla, tiene huevos, está bastante enriquecida, así que es muy muy sabrosa. Normalmente a mí me gusta freír en inmersión, pero como estoy friendo para la casa y verdad que solo tenía el aceite que tenía en la mano, pues lo que sí hay que tener más abundante aceite en una sartén. Hay que calentar el aceite, después bajarlo un poquito de temperatura y ahí ponerse a freír. ¿Okay? Tienes que cuidar también de freír en inmersión para que quede bien cubierto de aceite el tequeño. En este caso los tequeños son bastante gruesos, así que yo tuve que bajar la llama después que estaba bien caliente el aceite, freír el tequeño, e incluso puedes hasta taparlo un ratito para que el vapor penetre bien en la masa y te cocine bien los pequeños. El trigo se cocina muy rápido y se dora rapidísimo, pero es importante tener en cuenta porque esta masa quedó bastante gruesa y estos tequeños son grandes. Después que tú termines de freír tus pequeños, los pones obviamente en una servilleta, un papel absorbente, para que sobre todo el aceite sobrante. Aquí ha pasado un buen rato porque yo corté el video mientras estaba friendo. Ok, ya. Ahora sí, hoy hicimos pequeñitos para cenar y para guardar para el desayuno. A mí me gusta hacer las cosas así que, si esto requiere un poquito de trabajo para mi gusto, porque hay que amasar, hay que reposar, hay que estirar, hay que armar, hay que freír. Ya tengo unos cocinándose ahí atrás. La receta la pueden conseguir en uno de mis posts viejos, yo les voy a dejar el link. Y bueno, y hablo rapidito porque Andrea, ay, mira este queso. Porque Andrea está esperando a que yo suelte el pequeño. Peace out.
Y bueno, básicamente, mira, aquí de una vez porque estaba ansiosa para que vieran cómo estaba quedando el tequeño recién salido de la fritura. Un buen pedazo de queso, una masa enriquecida, muy, muy sabrosa.